Hola, ¿qué tal amigos? Si tú estás buscando el mejor bare metal o servidor dedicado más barato que hay en el mercado, déjame presentarte esta empresa que se llama Contavo. Y aquí amigos vemos los servidores, las ofertas que hay hoy en día en servidores dedicados, donde como te puedes dar cuenta aquí desde 98.77 dólares vas a poder tener acceso al mejor servidor dedicado o bare metal del mercado. Entonces déjame enseñarte acá, por ejemplo, este que sería el primero que incluye, te va a incluir 250 gigas de memoria RAM, lo cual se me hace que es bastante para que prácticamente puedas hacer lo que tú necesites. Recuerda que si también lo quieres para virtualización e incluso para correr cualquier aplicación te va a servir, ya que pues es el mejor servidor dedicado del mercado y está acondicionado para cualquier aplicación que tú le quieras instalar. En lo que es el CPU tenemos un Intel Xeon E5 con 10 núcleos de 2.20 GHz. También es bastante rápido. En el storage te van a incluir dos discos duros de 500 GB tipo SSD. Y lo que es el puerto tienes 1 GB de velocidad para que pues prácticamente todo pueda cargar bien sin ningún problema. Estamos hablando amigos que este es el más barato. Si tú por ejemplo necesitas mucha más potencia, puedes buscar acá en la parte de abajo, seguir bajando y ver todas las especificaciones que hay de los demás servidores. Pero créeme que con el primero, es un excelente precio, porque yo te invito a que tú revises en otras empresas lo que son servidores dedicados, están arriba de 200 a 300 dólares. En cambio aquí en Contao amigos lo tienes por 98.77 dólares. Créeme que es un precio bastante competitivo. Si tú quisieras contratar tu servidor dedicado acá en Contavo, te dejo el enlace en el primer comentario y descripción del video. Solamente escoges acá el servidor, haremos el ejemplo con este de aquí, dale clic en seleccionar y aquí nos da todas las especificaciones que ya hemos visto en imagen o sistema operativo. Acá tú puedes elegir qué sistema operativo quieres que ya tenga tu servidor. Recuerda que todo lo que es Linux viene 100% gratis. Aquí en la parte de abajo, por ejemplo, Ubuntu, en la parte de abajo nos dice que ya está incluido. Si tú, por ejemplo, quisieras que tu servidor venga con Windows Server, te va a costar algo extra dependiendo la versión que tú escojas. Si tú le das clic aquí, por ejemplo, si escoges la 2022, te sale en este precio. 2019 de hecho tiene los mismos precios, entonces ya dependerá de qué versión tú quieres. Yo recomiendo la 2019 porque consume menos recursos y es un poco más rápido. Si por ejemplo lo quisieras un servidor para páginas web, puedes ya escoger que tenga instalado lo que es el cPanel, y aquí tú puedes escoger para cuántas cuentas de cPanel. El más básico es para 100 cuentas. Esto es para que tú puedas revender hosting o crear tu propia empresa de hosting, etcétera. Y también lo mismo con Ples, puedes crear tu propio servidor web. Acá en la parte de arriba tienes sistemas operativos y tú puedes escoger el sistema operativo que más te guste. Recuerda que lo que es Linux es 100% gratis. Y también acá tienes Docker, LAMP, Proxmox, Webmin, etcétera. En la parte de abajo donde dice Networking, yo te recomiendo dejarlo como está, ya que sinceramente con todos estos recursos que tiene está muy bien. Por último, en la parte de extras lo vamos a dejar todo como está, al menos que tú quisieras un servicio extra, pero yo te recomiendo dejarlo como está, ya que si escoges un servicio extra, obviamente te lo van a estar cobrando más. Por último, dale clic abajo en Nets, te manda el sistema a que te crees una cuenta. Yo aquí te recomiendo dejarlo en privado individual, y aquí es importantísimo que rellenes todos los datos para que puedas abrir tu cuenta de forma correcta en Contavo. También acá abajo tu correo electrónico, seleccionas esto y le das clic en Next. Y por último amigos, te va a estar mandando a que ya hagas tu pago. Recuerda que puedes pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito. Cualquiera de las dos opciones yo las recomiendo bastante, ya que el pago se hace bastante rápido. Si pagas con tarjeta, acá ingresa todos los datos de tu tarjeta y por último le das clic en Next y ya se estará procesando tu pago. Recuerda que toda la información de lo que has comprado de tu servidor dedicado te la envían a tu correo electrónico para que lo puedas revisar.
También recuerda que tarda algunas horas en activar tu servidor para que lo puedas ver en tu panel de control, así que no te desesperes. Yo tengo videos enseñándote cómo funciona el panel de control de Contavo por dentro. El video te va a estar apareciendo en pantalla en este momento para que le des clic y puedas ir a ver el tutorial completo de cómo es que funciona Contavo por dentro.